Bien, segundo bloque ya de día de miércoles y esta vez vamos a compartir una charla muy interesante, que suele ser muy prometedora la charla con Arnulfo Verón, quien es director de Asuntos Guaraníes de la provincia de Misiones. Miki Verón, bienvenido a la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, Miki, tenemos muchos temas que tocar, pero la primera pregunta que te quiero hacer por ahí, y en base a esto vamos a desplegar nuestra charla, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? ¿En qué situación estamos o en qué etapa estamos en cuanto al reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos originarios? Estamos en una etapa complicada, digamos, ¿no? Una etapa que siempre el proceso de construcción de los derechos es un proceso muy complejo, ¿no? Y muy contradictorio. Es una construcción dialéctica, como manejan y explicitan algunos que hacen a la intelectualidad, digamos, ¿no? El pueblo o la nación guaraní es considerado como tal a partir de un decreto de perdón, ¿no? Que hace el Estado, ¿no? El Estado le plantea a la nación originaria un perdón y una consideración de que son sujetos de derecho para el Estado, para el gobierno. Uh-huh. En la acción del gobernador de entonces, mandato cumplido, que es el ingeniero Rovira, uh-huh, que a través de un decreto, 917, el decreto, 2003, donde le plantea que el Estado les reconoce como sujeto de derecho a la nación originaria y como tal lo consideran como pueblo preexistente, como pueblo-nación preexistente ante la República-Nación. Uh-huh. Esos 200 años de historia de invisibilidad y de una historia ocultada por la historiografía oficial también se dio en términos culturales, en el tema religiosos, espirituales, económicos, políticos, de todo tipo se dio una opresión. Y a partir de la firma de ese decreto que ya se reconoce, digamos, como vos decís, ¿qué etapa empieza? Claro, empieza una etapa dura porque quienes interactuaban con el gobierno eran intermediarios, ¿no? Intermediarios. Es decir, organizaciones que estaban creadas al efecto de usar los recursos y fondos internacionales, nacionales y subsidios. Recordad que en época del neoliberalismo, uh-huh, en el caso en particular en la Argentina y en Misiones termina con Carlos Rovira y con Néstor Kirchner en La Nación. Uh-huh. Entonces, todo ese proceso de neoliberalismo y la presencia de organizaciones no gubernamentales, caritativas, filantrópicas, cristianas, católicas, de todo tipo, ecologistas, ¿no? De pastorales ecologistas, planteaban el de ser intermediario ante la problemática de un pueblo que obviamente estaba sumergido en la pobreza, en la marginalidad y la invisibilidad. Entonces, en la medida que la pobreza existiera, enfermedad, y ellos estén más viejos, la necesidad de la ONG era como que les permitía vivir con ingente y además fondos en donde Cancillería de la Nación o el organismo provincial no hay organismos que controlen los flujos de fondos a esta organización intermedia. ¿El Estado qué hace? El Estado restituye como sujeto de derecho, por ejemplo, el acceso a la salud, programas que tienen que ver en donde ellos incorporen su medicina con la medicina nuestra, digamos, ¿no? Y además que incorporen agentes de ellos, ¿no? De ellos, reconocer a sus ancianos y ese ejercicio de la biomedicina. Por eso nosotros tenemos que plantearnos integralmente la atención a la nación originaria. Y ahí se dio el hecho de que van pariendo, vacunándose en nuestras redes hospitalarias, la presencia del médico, la presencia del Estado, ¿no? Y también el reconocimiento y la aceptación de la medicina originaria, ¿no? Es decir, que estamos, digamos, incorporando a nuestro sistema de salud. A nuestro hermano, al sistema de salud. Pero hay que incorporarlo desde el respeto, desde la toma de conciencia como sujeto de derecho a la política pública, digamos, ¿no? Es decir, si nosotros logramos sostener a este joven que se fue a Cuba y se entrenó en Cuba y recibió el conocimiento a partir de la sociedad y el agradecimiento que le hacemos siempre al pueblo cubano, uh-huh, y al Consejo Cacique que le dio los medios financieros a través de la dirección, este chico tiene que estar a cargo de la salud indígena, de lo originario, del pueblo que es guaraní, porque él es guaraní y está preparado para atender también nuestra medicina con el conocimiento ancestral y cultural que tiene como hijo de guaraní, ¿no? Claro, porque también está la otra parte, digamos que si bien digamos estos pueblos originarios tienen su médico propio, pero está la existencia del chamán, digamos, de quien es el médico. Claro, el que resguardó 10.000 años la presencia de ellos, vaya Ahora, situación. Cuando hay una situación de riesgo, cuando en todo caso, por decirlo de alguna manera, esa medicina
no resulta o se cae en otra circunstancia peor, ¿a quién echamos la culpa? ¿A quién le tiramos la responsabilidad? Claro, generalmente hay dos actitudes. Una es la del neoliberalismo, no hacerse cargo, ¿viste? La de la burocracia, no hacerse cargo, y en todo caso deslindar la responsabilidad como área del Estado y enrostra a asuntos guaraníes como organismo de aplicación. Sin embargo, el Estado funciona en conjunto, es decir, los docentes que están realizando su tarea, ¿no? con los docentes guaraníes, detectan la situación de delgadez, desnutrición, o una situación que se avecina, que puede ser fiebre, colitis, e inmediatamente debe dar aviso a la estructura, que todos los meses deben estar yendo en las comunidades, es decir, no se puede escapar. Entonces, en ese caso entonces tendría que haber la responsabilidad del Estado. Siempre el Estado, porque el Estado somos todos, digamos, ¿no? A su vez tiene la autoridad, el cacique, el segundo cacique, seguramente un sargento, que puede ir al hospital y puede decir, bueno, necesito esto porque está aflorando en mi comunidad mucha tos, lo que fuera, una gripe o lo que fuera, lo que fuera. Sí. Entonces, esa situación tenemos que trabajar en una nueva manera de concebir la medicina, que es de lo que ellos traen desde hace 10.000 años, que es estar en armonía, estar con todo tu aura y con todo el acceso que hace a la felicidad. Entonces, tenemos que trabajar con los sanos. No sirve una estructura carísima de tecnología de punta para trabajar con lo que ya están en situación gravísima, digamos. Tenemos que trabajar con los sanos. Por eso siempre es preventivo y por eso la estructura de la medicina de ellos y su ciencia sobre la presencia de su armonía, su aura y la medicina natural hace que siempre las enfermedades son generalmente de otras culturas que vinieron a incorporarse acá, como tuberculosis, como ejemplo, sífilis, ahora el SIDA, es decir, y después está la que es estacional, digamos, ¿no? Pero tenemos que estar presentes con los sanos, y esa es la tarea, digamos. Miki, una de las grandes luchas que llevas vos adelante es el tema de la educación, ¿no? Hace un par de semanas trascendió el tema de Fabián Ramos, que tuvo una trascendencia mediática y política a nivel nacional muy importante. Y luego, después de la aparición de esa noticia, digamos, aparece la foto final, que es Fabián Ramos con el ministro de Educación Jacobo y con el director de la escuela abrazados para una foto, y Fabián Ramos diciendo que en realidad no es que se iba a dejar de estudiar, sino que se iba a ir a Monte Carlo, ¿no? Hay, digamos, en la consideración tuya, ¿hay un manoseo, una actualización mediática de este tipo de casos? ¿Y cuáles son los resultados finalmente? Claro, lo que nosotros tenemos que pensar siempre, como ustedes como comunicadores y nosotros como constructores, y estar con amor al lado de esta sociedad, es que lo que no se dice, es lo que no se dice, ¿no? Ese armado mediático fue propiciado, fue armado, ¿no? Y fue llevado a un medio que es quien realiza permanentemente campañas de desestabilización o de destitución a la democracia. Así es. El Clarín es un medio hegemónico y fija agenda a nivel nacional. Lo que vos le digas a Clarín y te agarra un periodista, como por ejemplo entrenado de la talla de este hombre, es noticia nacional. Por lo tanto, te marca la agenda por cuestiones que además tienen absolutamente trascendencia, que deteriora y pone en peligro y en riesgo la construcción de la política del respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la dádiva y la caridad que están haciendo a nivel nacional, más número telefónico con dinero, lo que destruye es la capacidad de este pueblo en darse respuesta ante una operación mediática hecha por una señora que fue la de Fría, que después reconocen, pero lo que no se dijo, que esta comunidad de estas familias, que son pocas, viven en 5.000 hectáreas. No se dijo que tenían viviendas de material. No se dijo que hay escuelas de hace años. No se dijo que ellos tienen acceso a todos los programas, asignación familiar, todos los programas. ¿Y por qué llega este tipo de casos entonces a este tratamiento mediático? Porque es parte de una operación, me parece que es una operación con ese medio que se dedica justamente a la destitución y a este tema que hace a la antidemocracia, digamos, ¿no? Por eso me parece lo que no se dice, lo que me parece que hay que plantearse. En el caso de Ramos en particular, fue un instrumento justamente de esa operación. Ya se vio, los resultados fueron como lo describiste, pero el tema del hambre, por ejemplo, en la estructura alimentaria y en la estructura del comportamiento que hacen a su acceso alimentario, ellos tienen las chacras, por lo tanto ellos comen no como nosotros el desayuno, almuerzo, merienda y cena, ellos tienen otra manera de incorporar su nutrición, ¿no? Por eso cuando él decía tengo hambre, pero me volví a casa caminando, pero no había llegado para la escuela, no había llegado al mediodía.
Pero sí, para ellos nunca el hambre es una situación, porque son de carácter comunitario, siempre va a haber seguramente alguien que le va a proveer del alimento que necesita este joven, como todo ¿no? Como todo, es otra concepción de la incorporación. Y ahí es donde cobra importancia también una de las grandes luchas, es el tema de la tenencia de sus propias tierras, ¿no? Donde puedan desenvolver su alimentación. Claro, y esa es la tarea. El tema de las frutas que ahora también están... Esa es la tarea. Cuando nosotros hablamos de soberanía y cuando hablamos de autodeterminación, tiene que ver y está asociado íntimamente a tres elementos claves y básicos que siempre la conquista, desde la presencia de los españoles con Colón, la Niña y la Pinta, ha sido quitarle sus territorios, terminar con su lengua, y el tema de la espiritualidad termina, porque le rompió con la lengua la transmisión de su pedagogía y su cultura oral, y ahí está encadenada su espiritualidad. Ellos no tienen ni practican la religiosidad. Porque si nosotros pensamos desde la estructura de la observación, de cómo podemos retener y hacer que esta sociedad, que son apenas 7.500 en Misiones, 2.780 y pico de familias, hoy estamos, después de 14 años, con esta construcción de derechos, fíjense, no tenían documento, y siempre la queja era que no tenían documento para acceder. Entonces la nación originaria, a través de sus organizaciones de conducción, decide masivamente tener documento. El tema del acceso a la salud, deciden su conducción en lengua, previa consulta, de acuerdo a la característica de la consulta, que debe ser comunitaria y colectiva, ellos acceden a nuestra medicina. O sea, lo que estás diciendo es que la oportunidad debe existir, digamos, y que son ellos los que tienen que mostrar la voluntad para... Imagínate, de 8.000, están 2.000 niños, que hace no más de 13 años, no iban a la escuela. Hoy hay 2.000 niños yendo a la escuela. Hoy hay 500 estudiantes secundarios. En cuanto a la educación, en cuanto a la escuela particularmente, estás hablando, y también habíamos hablado en charlas anteriores de plantear un modelo educativo que, digamos, considere la posibilidad de que sea plurilingüe. ¿De qué se trata? Es un tema clave, porque te decía, primero territorio, después sacarle su proceso educativo, su pedagogía, sacarlo de su oralidad, y llevarle a dónde, a la religiosidad, porque lo que están planteando es que termine su espiritualidad, el proceso del por qué ellos son lo que son. Y cómo en esta diversidad, en este ecumenismo que tenemos que plantearnos como Estado, porque el Estado es monorreligioso. El Estado argentino es monorreligioso. Por eso la transferencia de 4.000 millones de pesos a la Iglesia Católica. Y los subsidios y todo, es monorreligioso. Inclusive más, ¿cuál opción tienen los guaraníes cuando dentro de su territorio hay una escuela religiosa, privada, pagada por el Estado, y donde le dan gracias y le hacen, rezar todas las plegarias y rogativas? Porque además tiene el tema así. Los procesos educativos son procesos de transmisión de valores y antivalores. En el caso de los comunitarios aparece el individualismo, el egoísmo, aparece todo lo que para ellos son antivalores. Por ejemplo, tu cuchara, tu tenedor, esto no preste, cuidado guardapolvo, hace fila, o sea, empieza otro modelo de sociedad, ¿no? Y esto colisiona, por eso la idea de la autodeterminación en el tema del plurilingüismo, que es una ley única en América. Esa ley de plurilingüismo hace que, por ejemplo, en la fiesta del inmigrante, que hoy ahora la sociedad está yendo de toda la Argentina y de los países vecinos, ahí estamos coexistiendo pacífica y fraternalmente. Lo que planteaba un poquito este concepto de la concordia, que tiene que ver con el amor, pero también el respeto a la gastronomía, a su vestimenta, a sus expresiones de arte, tiene que ver con su lengua, con su religiosidad. No puede ser que nosotros, para que lleguemos a la Argentina, tenemos que dejar que los judíos dejen de ser judíos, o que los que creen en la Iglesia Ortodoxa rusa dejen de serlo. Entonces, la evangelización de la cultura me parece que tiene límite de la cultura. Y esta es la tarea gigantesca que tiene que hacer el Estado, porque el Estado debe ser capaz de plantearse un modelo de sociedad fraterno, armónico, y sobre todo a quienes le tenemos demasiada responsabilidad en construir sus derechos colectivos e integrales, que son los tatara-descendientes de Andrés Guacuraría Artigas. Y ese es el proceso educativo. Este hombre estuvo en las catacumbas. Esto estuvo debajo de la historia ocultada, en la lápida, encima, tergiversado. Si no como maleante, como un salteador de camino o vengador, como en el caso de la historiografía que intenta ser los correntinos de la oligarquía, está el otro, el de los héroes, el del prócer. Y eso creo que es parte de un proceso cultural que tenemos que hacerlo, ¿no? Miki Verón, director de Asuntos Guaraníes de la provincia, gracias por estar aquí en Día de Miércoles. No, yo creo que estos procesos que ustedes hacen son procesos que hay que generar el debate. Y abrir el debate está bueno, ¿no? Abrir el debate en la sociedad, abrir el debate de qué modelo educativo, qué modelo de sociedad ecuménica, armónica, fraterna y de la concordia tenemos que hacer posible. Perfecto, Miki Verón, muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y en el próximo bloque quédate porque tenemos una charla muy interesante, muy profunda con la senadora nacional Sandra Jiménez. Ya venimos.